Pero fue muy padre, vimos una historia de una clase de la historia de los anabautistas, que ser bautistas es como algo así como nuestra tradición, no tanto es una liturgia o que cantan, que hacen, sino más bien qué es lo que creemos y el lugar que le damos a la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Les da la impresión que como bautistas o los anabautistas le daban un buen lugar a la palabra de Dios, sí o no? ¿Sí o no? Estaban dispuestos incluso a morir, ¿verdad? Por practicar lo que la palabra de Dios enseña. Entonces, pues eso es lo que quiero que nos identifiquen, ¿no? De repente podemos pensar, no, son los que de repente hacen esto, se visten de esta manera. No es tan importante eso, lo importante es qué lugar le damos a la palabra de Dios y eso es lo que queremos que sea de alguna manera nuestro distintivo. Vamos ahora sí a nuestras Biblias y yo les pido que las abramos en el Evangelio de Lucas. ¿Se acuerdan que estamos estudiando Lucas? Sí, ¿verdad? Ya hace mucho tiempo. 2 semanitas de pausa, pero ahí estamos en Lucas, ¿sale? Y vamos al capítulo 5 y simplemente para contextualizar, nosotros estamos ya viendo el ministerio de Jesús. En un principio veíamos cómo Él se presenta como alguien que es el hijo de Abraham, hijo de David. ¿Se acuerdan qué significa eso, verdad? A ver, puntos extra para cafecito, supongo, si hay cafecito. Quien me diga, no hay cafecito, ok, olvídenlo. Un vasito con agua, sí hay, ok. ¿Cuál es ese hijo de Abraham? ¿Qué promesa hay que se le hizo a Abraham y dónde está? Cristina no vale, no cuenta. A ver, ¿dónde está? Génesis, Abraham está en Génesis, ¿no? No, antes. 12, Génesis 12, muy bien, ¿y cuál es la promesa? En ti serán. Ok, todas las ciudades de la tierra. Y hay una promesa que es la parte del hijo de David. ¿Cuál es esa promesa y dónde está? Una promesa a David. Porque lo que pasa es que estudiamos es que cuando teníamos el Evangelio de Lucas, en un principio se menciona a Jesús como hijo de David e hijo de Abraham. Y eso es por 2 promesas que se les hacen. Una está en Génesis 12, que es en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Y después otra está en David, segunda de Samuel. Todo David está en segunda de Samuel. Acuérdense, esta tiene que estar de cajón, capítulo 7, ¿ok? Y todo el 7 en realidad, ¿no? Que es esta promesa de un rey Mesías futuro. Y esta es la razón que aunque Jesús tiene mucha gente en su genealogía, estos 2 son mencionados en un principio y después todos los demás, ¿no? Y él está lo está haciendo, él está demostrando su autoridad por medio de milagros. Ya vimos ahí algunas sanidades, vimos que él resistió una tentación del enemigo y bueno, empezamos a ver todas estas cosas. Y el pasaje que vamos a ver el día de hoy comienza en el versículo 17. Y este milagro que vamos a encontrar acá es un milagro de sanidad. Yo le he puesto aquí fe y sanidad. Aquí puede haber un poco de controversia, pero ¿creemos que Dios puede sanar, que es un Dios de sanidad? Yo creo que sí, definitivamente. ¿Dios va a sanar a todos absolutamente? Depende. Va a sanar a todos los suyos. A algunos nos va a sanar en esta vida y a todos los que seamos de Él nos va a sanar en la siguiente, porque todos adolecemos de algo, ¿verdad? Excepto Diego sí es otra cosa. Gracias a Dios por la vida de Diego que nos apoya aquí en la música. Entonces vamos a leer justamente más o menos qué es lo que nos encontramos ahí en Lucas capítulo 5 y estamos en el versículo 17, solamente vamos a leer el 17 para saber un poquito, porque lo que yo les propongo es que cada vez que leamos la Biblia hay ciertos aspectos que nos van a hablar de algo, que tienen algo así como cualquier libro, una introducción que nos van a dar información importante. Y este primer versículo tiene información importante. Dice la palabra de Dios: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Entonces aquí hay algunos aspectos relevantes que hay que tener en cuenta, ¿no? Estaban ahí con ellos los fariseos y los escribas. En realidad no sabemos a ciencia cierta si estos fariseos y doctores de la ley habían llegado para escuchar a Jesús. Sabemos que estaban ahí. Yo personalmente creo que sí estaban ahí para escuchar a Jesús. Pero independientemente de qué fue lo que los motivó para llegar, sabemos que ellos estaban ahí. Ahora una pregunta:
¿Los escribas y fariseos eran los buenos o los malos de la historia? Los malos. Yo les voy a contar algo de los fariseos que tal vez cambie su opinión o tal vez no. Pero yo justamente a veces leyendo todo lo que hacen estos fariseos, la mayoría de ellos sí son definitivamente perversos, ¿no? Hacen cosas terribles, son los que llevan a la cruz a Jesús, pero les quiero explicar quiénes eran. Habían tres, les llaman sectas, y no por esto es algo malo, simplemente son como grupos de personas que creían algo, pero entre los judíos habían tres sectas que eran las más populares. Estaban los esenios. Los esenios eran personas que lo que creían es que debían de apartarse de la sociedad para poder glorificar a Dios, ¿no? Entonces ellos veían mucho pecado en las ciudades, veían muchas cosas y de repente decían, vamos a salirnos, vamos a irnos al monte y ahí vamos a tener muchas cosas. ¿Han escuchado de los rollos del Mar Muerto? Sí, los rollos del Mar Muerto fueron unos rollos, unos pergaminos que encontraron con la palabra de Dios, que se encontraron como en un monte así escondidos en una cueva. Estos muy probablemente les pertenecían a los esenios, eran estos raros que de repente se iban a estos lugares, muy celosos de su forma de vivir, pero y amaban las escrituras, ¿no? Pero al final creo que no entendían algunos aspectos, porque Dios no nos llama a salir, nos llama a estar en la sociedad, pero apartarnos del mal. Después estaban los saduceos. Los saduceos eran como esta gente rica, ¿verdad? De esta gente que de repente tienen como ciertas preferencias políticas o lo que sea, y interpretaban la Biblia a su conveniencia según lo que también les convenía también en su posición política y su posición social. Entonces estos saduceos eran, de alguna manera, negaban ciertas cosas. Por ejemplo, había una presión que de repente los llevaba a negar la resurrección, ¿no? Algo que era una doctrina que ellos encontraron en la Biblia, pero ellos como encontraban que, por ejemplo, los griegos y todas estas personas decían, ¿cómo que resurrección? Esto es ridículo. Muy probablemente eso los motivaba a decir, no hay resurrección. Entonces eran los ricos, muy poderosos, pero que su interpretación de la Biblia también está un poco sesgada a su conveniencia, ¿no? Y por último estaban los fariseos. Los fariseos eran el grupo de personas que leían la Biblia o leían las Escrituras y la interpretaban literalmente. Ellos realmente lo que buscaban era leer la Torá y cumplirla literalmente. Ellos buscaban obedecer, eran muy celosos y al mismo tiempo enseñaban a otras personas a hacer estas cosas. Entonces, de los tres grupos, ¿cuál suena que es el mejor? Hay algo interesante que Jesús dice. Jesús en otro momento les dice a sus discípulos, hagan lo que ellos dicen, los fariseos. ¿Y por qué dice eso? Porque hay algo de verdad en lo que ellos dicen. De hecho, probablemente eran la secta que tenía la mejor interpretación de la palabra. Pero también les dice algo, no hagan como ellos hacen. Ellos entendían doctrina, pero no la practicaban. Y eso es peligroso según lo que nos dice aquí Jesús. ¿Sale? Entonces, los fariseos y escribas no son en sí malos. Lo que los podría hacer tal vez algo malos es lo que ellos hacen, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí tenemos este grupo y están ahí con Jesús. Entonces yo te pido esto. Aquí al principio del ministerio de Jesús, no desde un principio condenes a los fariseos, porque eso ya puede hacer que nuestra interpretación de la Biblia esté como sesgada a pensar algo, ¿no? Después hay muchos que van a comportarse de mala manera, pero hay otros que al contrario van a incluso a intentar, tenemos por ejemplo a Nicodemo, ¿no? Que era un fariseo y de repente va y recupera el cuerpo de Jesús. No todos eran malos, pero bueno, vamos a esta parte, ¿no? Entonces, estos hombres eran algo así como los estudiosos de su tiempo y probablemente de entre todos los más estudiosos. Y eran ellos quienes generalmente evaluaban la doctrina de una persona que enseñaba, ¿no? Ahora, algo importante de ver es lo siguiente. Lucas aquí primero menciona la presencia de estos fariseos y doctores de la ley, muy probablemente porque la historia busca registrar cómo actuaron ellos en presencia de Jesús, ¿no? Esto es algo importante que nos está diciendo esto primeramente el texto. Y él va a llevar a cabo milagros y también nos dice algo, que él tenía el poder para sanar. ¿Era el único poder que tenía Jesús? No, ¿verdad? Muchísimos otros. Pero este milagro particular habla de que Jesús desea sanar. Entonces, teniendo esto presente, vamos ahora sí a leer los versículos 18 y 19, que son el primer punto. Y yo le he puesto aquí como un título, que los milagros de Jesús van a tener algo en particular, van a querer buscar algo, ¿sale?
aquí lo que creo que el primer aspecto va a ser misericordia, y ya les voy a explicar por qué, ¿no? Lo que vamos a encontrar aquí son precisamente los aspectos importantes de lo que Jesús pretende hacer por medio de estos milagros. Una pregunta que nos puede haber surgido en algún momento es: ¿por qué Jesús no sanó a todas las personas? ¿O por qué hoy en día Jesús no sana a todas las personas? Y es que hay unas señales que quiere hacer aquí el Señor que tienen que ver con esto mismo. Vamos a leer ahora sí los versículos 18 y 19. Teniendo esto y los énfasis que son importantes, dice así: y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. ¿Okay? Ahora, antes de pasar al 20, aquí vamos a enfocarnos en algo muy importante. Tenemos un grupo aquí de hermanos en la iglesia que están estudiando el Instituto Bíblico, otros que ya lo hicieron. Y un ejercicio que están haciendo ellos y que los que hemos de repente estudiado la palabra de Dios es hacer observaciones. Y este ejercicio es simple, pero al mismo tiempo difícil por cómo es nuestra mente, porque lo que tenemos que hacer es observar. Y les voy a dar un ejemplo de cómo se observa, ¿no? ¿Qué es esto? Esto es una televisión, ¿ok? Pregunta: ¿quién la colgó? Tú sí sabes quién la colgó. Pero de nada más verla, ¿quién la colgó? ¿Podemos saber? Yo estoy chaparrito, pero así como ven, yo la colgué. Ahora, yo les revelo esta información. Ustedes pueden hacer una observación. ¿Hasta dónde llega esa observación? La tele está colgada, ¿sí o no? Y aquí está presente. ¿Pueden discernir ustedes quién la colgó sin que yo les diga? Eso es una observación. ¿Sí me explico? A veces cuando vamos a la Biblia llegamos y queremos decir: mira, Jesús dijo esto porque esto y esto y esto y esto pasó. Vamos a hacer un ejercicio aquí, vamos a observar nada más lo que está ahí. Y tal vez ahí es donde justamente encontramos que es la manera más adecuada de ir a las Escrituras, ¿no? En primer lugar, ustedes también cuando lean la Biblia, así háganlo. Entonces vamos a observar algunas cosas. En primer lugar, el texto literalmente nos dice que unos hombres traían el lecho a un hombre. Y nos dice que este hombre estaba paralítico. Esas dos son las únicas cosas que se nos dicen. ¿Quién era este hombre para ellos? Muchas veces decimos que era su amigo. Yo creo que sí, ¿no? Según lo que hicieron, pues sí era su amigo, o en ese momento se hicieron cuates. Puede ser que haya sido su pariente, un primo, o puede ser un fulano que se encontraron en la calle, ¿no? Realmente el texto no nos da esa información. Lo único que nos dice es: estos hombres tenían a este otro que estaba con ellos. Pero fíjense que aquí el énfasis no está en eso, sino que de entre todas las descripciones que se pudo dar acerca de este hombre, se nos dice que estaba paralítico. Entonces, el autor no está tan interesado en decirnos qué relación tenía con estos hombres, sino está interesado en decirnos que era paralítico. Ahora, esto va a ser importante, porque tal vez aquí hay algo del contexto que nos ayuda a entender algo. Hay un pasaje o hay un libro llamado Levítico en el que encontramos todo tipo de leyes acerca de la palabra de Dios y de cómo los israelitas tenían que conducirse para que Dios permaneciera en medio de ellos. Y de entre ellas hay una que tal vez espero que les suene un poquito extraña, pero vamos a explicarla. Dice así, y ahí la tienen: y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón, quien era el sacerdote, y dile: ninguno de tus descendientes, o sea, los futuros sacerdotes, por sus generaciones que tenga algún defecto, se acercará para ofrecer el pan de su Dios, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Ahí uno podría decir acá: bueno, defectos como pecado, como era borracho, cosas así. No, dice aquí: varón ciego, o cojo, o mutilado, o sobrado. Y aquí tenemos una lista de muchas cosas: varón que tenga quebradura de pie, o rotura, jorobado, o enano, o quien tenga nube en el ojo, que tenga sarna, empeine, o testículo magullado, ¿no? Todos estos defectos físicos, ¿sí? Pero después continúa diciendo: ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual haya defecto se acercará para ofrecer ofrendas encendidas a Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Fíjense, el pan de su Dios, de lo muy santo, de las cosas santificadas, podrá comer, pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar, por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo soy Jehová,
Yo Jehová soy el que santifico. ¿Ok? Entonces veamos esto. Esto es muy raro porque al mismo tiempo que él puede de alguna manera, no puede participar del rito, sí puede participar del alimentarse de esto, ¿no? Hay una ley que dice que justamente los hijos de Aarón de estos se iban a alimentar. No se les excluía de este privilegio porque era un privilegio, pero sí de una responsabilidad particular. Entonces este pasaje, ¿de qué nos habla? Nos habla de una pureza ceremonial que se requería en los ritos sacerdotales del templo. Recordemos que todos los ritos del Antiguo Testamento eran efectivos en su tiempo, pero siempre fueron simbólicos, apuntaban a algo más grande. Ahora, si nos fijamos en este pasaje, incluso ellos contaban, como decíamos, con el privilegio de poderse alimentar de las cosas santas. Sin embargo, a causa de su defecto, algo que también podremos considerar como algo simbólico, no podrían acercarse al santuario. Entonces, ¿esto es un tipo de discriminación? No, es más bien un símbolo de pureza muy importante, ¿no? Quien ha de acercarse, y eso es lo que Dios quería que la gente tuviera presente, y la forma más fácil es la forma visual, ya más adelante vamos a ver de esto. ¿Pueden ustedes ver aquí mis pecados? Desde donde están, aquí las dos hermanitas que acaban de llegar, ¿pueden ver mis pecados? Si yo les digo que no tengo pecado, ¿ustedes me creerían? Pero si yo no tuviera un brazo, ahí sí se ve. Creo que esa era la idea, ¿no? Que ellos vieran de alguna manera que en el lugar santo no iba a entrar nada que estuviera defectuoso. No sé si me explico con esto. No es que falta de misericordia, sino que es un símbolo que las personas iban a ver y quería que entendieran. Para entrar a la presencia de Dios, uno ha de ser sin defecto. ¿Ok? Y esto es muy importante. Hay muchos ejemplos de la Biblia que hablan acerca de cómo debe haber pureza, cómo debe haber perfección. La palabra de Shalom, paz, con esto tiene que ver, con algo que embona perfectamente. Y yo quiero tal vez ahí enseñarles una pieza. ¿Ustedes saben qué es esto? ¿Alguien aquí estudia aeronáutica? No, yo tampoco ya, pero sé un poquito. Esto se llama sensor de ángulo de ataque. Es una pieza en el avión chiquitita que ustedes ven, bueno, aquí tengo mi láser, no sé cómo apuntarla allá, pero es una piececita que está por acá, vieron que hay como dos circulitos acá, y en esos dos circulitos está ese sensor de ataque. El ángulo de ataque de un avión es lo que dice como que a qué altura está con respecto al suelo, ¿no? Justamente es el ángulo. Y este sensor sirve precisamente para que el avión automáticamente coordine cómo se va a estar moviendo. Hoy en día los pilotos realmente no tienen control absoluto sobre el avión, solo sobre ciertas cosas, pero mucho ya está automatizado y ya son como una especie de operadores, ¿no? Entonces, este tipo de sensores son esenciales. Pero fíjense lo pequeña que es esta pieza, ¿verdad? Acá no se alcanza a percibir, ya les adelanté la información. Esta pieza realmente acá se ve grande, pero acá no se logra a percibir. Pero algo particular de esta pieza es que elaborada tiene que ser perfecta, sin defecto. No tiene que tener ningún tipo de abolladura o algo así. Es una pieza fuerte, pero si se fabrica mal, justamente lo que ya vieron es lo que pueden ser las consecuencias, ¿no? Esto fue un vuelo que se llama el Lion Air, vuelo 660. Este es un avión Boeing 737 MAX y justamente despegó de Yakarta y cayó al mar unos minutos después, justamente porque esto no pasó. De hecho, es en el despegue donde justamente estos errores pasan, ¿no? Murieron 189 personas, ¿no? Entonces, una pieza tan pequeña, ¿okay?, puede producir tantos problemas. Y el mensaje que nos está intentando comunicar aquí justamente Levítico es que en la casa de Dios no puede estar nada contaminado. Ahora, ahí no se va a caer el avión. Lo que va a destruir va a ser ahí a la persona defectuosa, el Señor. No sé si me explico con esto, ¿no? Cuando Moisés estaba en la zarza, le dice, no te acerques a mí. Él no podía ver a Dios, ¿no? Porque él era santo. Y eso es algo que no se permite en la presencia de Dios. Ahora, ustedes conocen la historia, ¿no?, acerca de Israel. El pecado y la desobediencia fue lo que finalmente terminó de corromper el pueblo y no el sacerdocio, ¿no? Vamos a encontrar que justamente no es que el pecado de Israel fue que empezaron a llevar un montón de defectuosos al templo. Eso no era tan importante. Sí era importante, el Señor lo pone ahí, pero no era lo esencial. Lo que realmente termina por destruir justamente la comunión entre el hombre y Dios fue justamente que ellos eran defectuosos, pero defectuosos en su corazón realmente, ¿no? Entonces,
tenemos ese principio por acá. Ahora, hay algo también muy interesante justamente acerca de los adoradores, y en los profetas muchas veces vamos a encontrar como esta corrección. No sé si lo han visto, ¿no? Nosotros tenemos la ley, pero la ley todos la desobedecieron. Y los libros proféticos, que son los libros ahí medio raros que a veces no sabemos ni dónde están, son esos libros que nos apuntan a decirnos: en algún momento Dios va a restaurar todo lo que en algún momento no funcionó perfectamente. De entre estas promesas tenemos Isaías 35, del 5 al 6. Esto es muy interesante, fíjense en esto. Entonces dice: se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. El cojo entonces saltará como un ciervo, y a la lengua del mudo gritará de júbilo, porque aguas brotarán en el desierto y arroyos en el Arabá. Estos defectuosos son parte muy importante de la adoración de Dios. ¿Sí se dan cuenta de esto? En algún momento Dios dice: ceremonialmente no vas a estar acá, aunque sí se van a privilegiar de estas cosas, pero Isaías nos dice: aún van a participar de la adoración. Esto nos lo deja muy claro aún en el Antiguo Testamento. Ojo, porque esto va a ser importante en la historia de Jesús. Ahora, hablando no específicamente de los cojos, pero sí de los eunucos, estos que tenían magullados los testículos y eran un grupo también de marginados, dice lo siguiente: porque así dice el Señor: a los eunucos que guardan mis días de reposo, escogen lo que me agrada y se mantienen firmes en mi pacto. Les daré mi casa y en mis muros, un lugar y un nombre mejor que el de los hijos e hijas. Les daré un nombre eterno que nunca será borrado. Esto es muy importante. Aquí contextualmente podemos meter a los cojos también, ¿no? A las personas que estaban defectuosos junto a los eunucos. No es como que Dios seleccionó: a los eunucos sí, pero a los cojos no. Es simplemente a los defectuosos. El Señor tiene un lugar en su casa. Este es en su templo. Lo que antes no se les permitía, en algún momento se les va a permitir. Y recordemos que es el templo. El templo es el lugar donde mora Dios. Isaías 61:1 dice lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Ahora, esto es importante, porque este hombre imperfecto que estaba delante de Jesús, si hubiese sido un sacerdote o si hubiera sido hijo de Aarón, no hubiese podido practicar el sacerdocio, precisamente porque tenía estos defectos, ¿sale? Y esto era porque este hombre defectuoso antes no tenía el derecho de estar delante de la presencia de Dios en ese momento, ¿no? En ese lugar santísimo del templo, ¿sale? Entonces, entendiendo esto, vamos a ver por qué esta historia justamente rompe con esquemas. El templo es el lugar donde mora Dios en la tierra. Pero mientras estuvo Jesús aquí en la tierra, ¿dónde moraba Dios? En Jesús. Y en él habita, dice la Biblia, toda la plenitud de la deidad. Todo Dios se encuentra en Jesús. Y en la presencia de Jesús, antes no podía estar presente un defectuoso. Pero hay una promesa, que un día sí van a estar ahí, van a participar de la adoración. Y la propuesta es, o la pregunta que podríamos hacernos es: ¿será que en Jesús esto se cumple? ¿Será que ya empieza a pasar esto? Muy bien. Ahora, volvamos a la observación de lo que estábamos viendo acá. Y yo me gustaría tal vez hacer aquí una pregunta. Estamos en modo observación, ¿ok? Acuérdense esto. En modo observación, ¿por qué estos hombres ponen al paralítico delante de Jesús? ¿Qué nos explica el texto acerca de esto? No nos explica mucho, ¿verdad? Nos dice por qué. Si leyéramos un poco de las historias antes, es que Jesús estaba sanando y enseñando. Esas eran las dos cosas que en este momento estaba haciendo Jesús: enseñando y sanando. Muy probablemente, y no podemos saber a ciencia cierta, pero estos hombres deseaban algo de Jesús. ¿Qué deseaban? No nos dice el texto. ¿Habían visto a Jesús sanar? Sí, yo creo que sí. ¿Habían escuchado sus enseñanzas? Muy probablemente sí, nos dice antes el texto esto. Y tal vez simplemente ellos querían que estuviera en la presencia de Jesús. ¿Cuál era de todas? Yo pienso que todas. Simplemente vieron que Jesús era alguien importante y de alguna manera supieron que este hombre paralítico se iba a beneficiar de una u otra manera de lo que Jesús pudiera hacer con él. Versículo 20 dice así: ¿cuál es la respuesta de Jesús?
Al ver él, Jesús, la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Ahora, de acuerdo con Lucas, aquello que Jesús observa en este acto es fe, una fe que llevó a la acción. Ahora, no sabemos el trasfondo de estos hombres, no sabemos si conocían las profecías de Isaías acerca de la misericordia de Dios para con los desamparados, o si entendían que Jesús era Mesías esperado, en quien todo iba a ser restaurado según la promesa de 2 Samuel capítulo 7 a David. Tal vez sí, tal vez no. Lo que sí sabemos es que no fue el conocimiento, sino la fe, lo que ellos los motivó a confiar en que Jesús podía hacer algo por este hombre. Y esta fe los llevó a salir de su comodidad para hacer algo. Aún sin saber exactamente qué Jesús haría con este paralítico, fuese lo que fuera a hacer, confiaban en que Jesús iba a hacer algo bueno por él, ¿sí? Entonces, no estamos seguros si ellos tenían la intención de que fuese sanado o que simplemente escuchara la palabra. Yo personalmente pienso que eran las dos, pero ellos tenían por bien decir: vamos a hacer algo que es raro, vamos a poner por el techo de alguna manera a este hombre y lo vamos a bajar porque hay demasiadas personas y tal vez imagínense esto, ¿no? Porque esto nos puede ayudar a ilustrar. ¿A quién le toca hacer filas aquí en el SAT? ¿A alguien le toca ir aquí al SAT a Xochimilco? ¿Nadie? ¡Qué privilegio! Les ha tocado. Están preciosas esas filas, ¿verdad? De estar ahí afuera, padrísimo todo el tiempo. Pues lo equivalente a estos hombres es que alguien se nos mete en la fila del SAT y hasta adelante, ¿no? Y la cara que acaba de hacer mi hermanita, ¿verdad? Yo también la he hecho así, como que cuando veo a alguien que se me mete digo, pero fíjense que estos hombres están haciendo algo así. De entre toda la multitud se lo saltan y bajan a este hombre. Cuando es en el SAT es algo malo, ¿verdad? No se metan, por favor. Pero cuando es algo acá es algo disruptivo, pero tiene una razón de ser. Teniendo esto tal vez en mente y justamente reflexionando acerca de estos hombres, yo te quiero decir que tal vez, hermano, tú no sepas exactamente qué es lo que Dios puede hacer por ti. Mi propuesta es que estos hombres no sabían exactamente qué es lo que Jesús iba a hacer por este hombre, pero lo importante era que supieran que Jesús iba a hacer algo por ese hombre. Tal vez hoy tú no tienes exactamente seguro de qué es lo que Dios quiere hacer por ti, pero algo que sí te puedo asegurar es: Dios quiere hacer algo contigo y por ti. ¿Qué es eso? Yo no te lo puedo decir. Aquí no vamos a profetizarte y decirte: mira, tú vas a hacer esto y no sé, vas a tener ese ascenso. Yo no sé si lo vas a tener, pero lo que sea que Dios va a hacer en ti, Dios lo va a hacer en ti, y de eso no hay dudas. Entonces, vale la pena buscar al Señor. Ahora, teniendo en cuenta esta historia, enfoquémonos ahora en aquellos mencionados, porque dijimos que eran de alguna manera un poquito protagónicos estos fariseos. ¿Qué pasa en el versículo 21? Y esto vamos a ver una demostración de Jesús de algo que llamamos autoridad, ¿sale? Dice así: entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pregunta: ¿están mintiendo los fariseos con esto? ¿Están diciendo la verdad? Ok. Como ya escuchaste, estos hombres sí conocían la ley y a los profetas, al menos teóricamente, y los fariseos eran de los que mejor la conocían. Ahora, cuando ellos escucharon estas declaraciones de Jesús, su preocupación no es totalmente injustificada, porque hay un hombre que está diciendo que puede perdonar pecados, y en sus mentes el único que puede perdonar pecados es Dios. Entonces su preocupación no es del todo mala, pero tal vez en este momento ellos están viendo a un hombre perdonar pecados y se escandalizan por esto. Y ellos saben bien que esto solamente le corresponde a Dios. Daniel capítulo 9, versículos 8 y 9 dice así: oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová, nuestro Dios, es el tener misericordia y perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Aquí nuevamente un profeta hablando desde el exilio, pero justamente mencionando esto que es muy importante. De Jehová es el tener misericordia y el perdonar. Ahora, una esperanza en el tiempo de Jesús que sí conocían todos, era de hecho de dominio público, porque durante el exilio
Se hizo un muy buen trabajo. Se dice que de hecho durante el tiempo del post-exilio, posterior al exilio, es cuando se junta todo el canon del Antiguo Testamento, ¿no? Todos los libros del Antiguo Testamento llegaron a su forma, y esto a causa de que justamente ellos era lo que celaban, no tenían templo, no tenían forma de adorar, y su forma de adorar era a través de la lectura de la palabra de Dios. Entonces ellos en algún momento atesoraban muchísimo esto, ¿no? Entonces ellos repartían y hicieron muy buen trabajo educando a las personas, y esta promesa de David que está en… Muy bien, que está en 2 Samuel 7, probablemente era algo muy bien conocido, ¿no? Y una esperanza que era de dominio público era la futura llegada de un Mesías. Entonces fíjense, este Mesías, un rey mesiánico prometido a David en 2 Samuel capítulo 7, es en quien Dios se manifestaría totalmente. Y al igual que el Dios en el que habían leído en sus libros, tendría la capacidad de perdonar. Esto lo sabían los fariseos, pero tal vez no entendían totalmente todo. Y ven a este Jesús, carpintero, probablemente con los pies sucios, con las manos sucias, y dicen, ¿este es el Mesías? No lo sé, pero acaba de decir que tiene la capacidad de perdonar. Y tal vez en sus mentes muy honestas dicen, este no puede ser el Mesías, y es un hombre que está diciendo herejías, porque está diciendo que tiene la capacidad de perdonar. Entonces no seamos tan duros con ellos. Yo creo que si hubiéramos estado muchos en su lugar, hubiéramos emitido un juicio similar, ¿sale? Ahora, notemos qué es lo que pasa posteriormente y qué hace Jesús en este momento en respuesta a ellos en los siguientes 2 versículos 22 y 23. Dice así: Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Ahora notemos esta pregunta que les hace aquí, ¿no? En el versículo 23, que dice así: ¿qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Esta pregunta es interesante, porque ambas, el sanar y el perdonar pecados, son milagros, y ambos son actos que solamente pueden ser divinos. Solamente Dios puede sanar, solamente Dios puede perdonar pecados. Sin embargo, uno es visible y el otro no es visible. Ahora, pregunta, entre ambos, ¿cuál es más grande? ¿Perdonar pecados o levántate y anda? Perdonar pecados. Es fácil decirlo, pero ¿realmente es algo sencillo? Yo, para ilustrar esto, tengo aquí una foto del Monte Everest, ¿no? Tengo aquí los datos, eso sí no me lo sé. Tiene una altura de 8,846 metros sobre el nivel del mar, que esta es la medición oficial del 2020. Tiene una base, digamos algo así como un radio de 60 kilómetros, y algo interesante es que intentando subirlo, 320 personas han muerto intentando escalarlo, ¿no? Entonces, hace poquito, de hecho, creo que había una muchacha que se quedó como ahí atorada. Era terrible, ¿no? Subió como 2 rescatistas a intentar a rescatarla, y murieron en el camino, ¿no? Entonces dijeron, es demasiado riesgoso, ya no vamos a intentar seguirla de rescatar, los helicópteros no suben, y dicen, vamos a tener que esperar incluso al verano para poderlo rescatar, ¿no? Entonces, prácticamente había un dron sí alcanzó a subir ese lugar, la vio, ella saludaba todavía, pero ella ya estaba destinada a morir, ¿no? Un lugar muy imponente, parte de la creación, muy, muy triste ese caso, pero un objeto muy imponente. ¿Quién lo puso ahí? ¿Les parece algo impresionante este lugar? Aquí está otro lugar que se llama, perdónenme, estos no me lo sé y creo que no le puse el nombre, pero es como un glaciar. ¿Cómo sería esto? No tengo los datos, se me pasaron esos. Bueno, aquí está, Glaciar Perito Moreno, que está entre la frontera de Argentina y Brasil, que tiene un ancho de 5 kilómetros y una altura sobre el lago. Este es un glaciar, esto es puro hielo, de hasta 60 o 70 metros, ¿no? Es un lugar enorme, enorme, enorme. Imagínense justamente un edificio y ver ese enorme glaciar, ¿no? Algo impresionantemente grande.
Y aquí tenemos el último, que son las cataratas del Iguazú, ¿no? Llévenos allá, por favor. Este es más bien el que está entre la frontera de Argentina y Brasil. El otro creo que más bien está en Argentina nada más. Pero un lugar imponente, ¿no? Aquí algunos datos. Tiene 275 saltos de agua, que son justamente como estas cascaditas que están ahí. Una altura promedio entre los 60 y 82 metros. Y tiene además el salto de agua más grande que se llama la Garganta del Diablo, ¿no? Ahora, algo interesante de esto es que esta creación es totalmente visible y al verla es imponente. Pero hay otro aspecto de la creación que es invisible y aún más imponente. ¿Se imaginan cuál es? Aspecto de la creación. No es la manzana, la gravedad. Bueno, el huerto del Edén no sabemos dónde está exactamente, ¿verdad? Pero seguramente sí era mucho más impresionante. Pero la gravedad es lo que tengo yo aquí en mente, ¿no? ¿Y qué es la gravedad? ¿Aquí se ve la gravedad? No, aquí se ve una manzana y se ve una mano y se ve unos árboles y un huerto muy bonito y se ve aire. ¿Dónde está la gravedad? La manzana va a caer, pero ¿se ve la gravedad? ¿Qué es la gravedad? La gravedad es lo que sostiene a este lugar donde está. Lo que sostiene este hielo en donde está también. Y lo que le da justamente el poder de la cascada a esta cascada. Sin la gravedad ninguno de estos existe. Pero la gravedad es invisible, ¿sí? Bueno, sí existen, pero no se mantienen en su lugar, o no serían lo que son. Entonces, la gravedad es algo muchísimo más poderoso, pero es invisible. A ver, para los que son científicos acá, el Inge tal vez ahí nos puede decir, ¿qué es la gravedad? ¿Cuál es el concepto así más cercano a la gravedad que tenemos? ¿Alguien lo tiene? La fuerza de atracción a nivel de la Tierra, ¿no? Pero incluso lo que dicen ya los científicos es la curvatura del espacio-tiempo, no sé qué sea eso, pero es justamente la curvatura del espacio-tiempo debido a las masas, ¿no? Fue un concepto desarrollado lo que tenía Newton acerca de la atracción de masas y en algún momento, como lo ejemplifican, es poniendo como una monedita acá, ¿no? Que atrae lo demás. Entonces, esa sería la definición más cercana a la gravedad, pero hay un científico que yo respeto mucho, llamado Lennox, un matemático, que dice, realmente no entendemos mucho acerca de la gravedad. No sabemos exactamente cómo funciona. De Newton para acá hay muchos avances y cada día se va desarrollando más. Y bueno, sí nos vamos acercando a algo. Pero lo que tenemos que pensar es que esto es algo increíblemente imponente, ¿no? Sin embargo, invisible. Entonces, ¿qué cosa es más grande, no? Aquí tendríamos que pensar en lo que decíamos. Existía una ley ritualística que prohibía que un hombre defectuoso participara del rito sacerdotal. Esto era algo visible. Sin embargo, no eran los defectos lo que apartaron al pueblo de Israel, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí tal vez que entender es que justamente el problema era algo más grande. Así como el perdón de pecados es más grande, lo físico no es tan grande como lo invisible. ¿Qué es lo que realmente hizo que el pueblo se apartara de Dios? Dice Isaías 59, 1 y 2. He aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero dice, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué es lo que separa al hombre de Dios? Entonces, ¿qué es más grande? ¿Lo físico o lo espiritual? Como la gravedad, ¿están de acuerdo? Estamos haciendo una comparación, no estoy diciendo que la gravedad es espiritual, es física. Pero aquí lo que Jesús nos está demostrando es que no eran estos defectos físicos congénitos lo que separaban realmente la presencia de Dios de ellos, sino que eran un símbolo de lo que realmente los separaba. Y es un defecto tan pequeño como el pecado, y cualquier pecado, lo que nos separa delante de Dios. Si este hombre, que están llevando aquí estos amigos, iba a estar un día delante de Dios, su condición física no era más importante que su condición espiritual. Por eso el perdonar pecados, bien han dicho, es un milagro muchísimo más grande. El otro es más visible y tal vez él lo hace a modo de comprobar que tiene la autoridad de hacer ambas cosas, porque ambas le corresponden a Dios. Y Jesús respalda su autoridad sobre justamente lo que no se ve, que es el perdón de pecados mediante lo que sí se ve, que es levantarlo de su paralismo, ¿no? De su cualquier enfermedad que fuese que tuviera. Entonces, hay que tener esto presente, hermanos. Ahora vamos a terminar con este punto, que es lo que se manifiesta, que es precisamente la gloria. ¿Okay? Versículos 25 y 26, ya son los últimos, dicen lo siguiente.
Al instante, que fue lo que pasó a la instrucción de Jesús, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Fíjese, hermano, que no fue sino hasta ver con sus propios ojos lo que había ocurrido, que todos los que glorificaban a Dios se llenaron de temor y de admiración. Ahora aquí dice todos. ¿Estaban los fariseos entre ellos? Yo creo que sí, ¿no? Yo espero que sí, no lo sé. Hay veces en los que sí abiertamente se les excluye, ¿no? Como todos, pero no los fariseos. En este caso, yo pienso que sí. Vamos a darles el privilegio de la duda, por eso les digo, no seamos tan duros con los fariseos. Pero estuvieron o no, de que sabemos que todos se admiraban y adoraban, lo hacían. Y hay una observación importante. Todo esto que pasó, este milagro, fue evidente gracias no exactamente a estos fariseos que conocían la ley, que no estaba mal que conociera la ley. A mí me gusta estudiar la Biblia, es algo que me encanta, lo hago a nivel académico, me gusta. Pero no fue este acto, y lo mismo, no es que esté mal, pero no fue esto lo que llevó a algo bueno, sino que fue un grupo de fulanos, de los que no conocemos mucho, de los que no se nos dice en realidad en el texto bastante, que un hombre fue restaurado y muchos vieron el milagro de Jesús. Yo creo que esto es importante porque aunque no sabemos lo que motivó a estas personas a de repente llevar a este hombre, sí sabemos que confiaban en que Jesús iba a hacer algo. Por eso Jesús habla de su fe. Y ellos estaban incomodando, ¿verdad? Como el que se nos mete en el SAT. Llegaron y de repente todos queriendo escuchar a Jesús, todos queriendo un milagro de Jesús, pero ellos hacen un extra. Y ese extra que incomodó a otros, Jesús le llama fe. Es algo interesante, ¿verdad? Repito, en el SAT no aplica. En el SAT si tú te metes, no me voy a meter porque tengo mucha fe, no. Pero sí significa buscar a Dios de una manera fuerte, de una manera tal vez disruptiva. Y muchos hombres en la Biblia lo hicieron. Uno de los más disruptivos para mí es Jacob, que peleó con Dios. y ahí le estaba dando sus guamazos, ¿verdad? Y al final el Señor le gana y le dice, no te dejaré hasta que me bendigas. Eso es porque hay un deseo en el corazón de tener algo por parte de Dios. No sé si me explico con esto. No es nada más porque sí. Pero yo quiero tal vez irme justamente a una comparación entre estos. Ellos no sé qué tanto entendían, de hecho no se nos dice qué tanto entendían, pero yo ya les dije que los escribas y fariseos eran los que más sabían. Ellos atesoraban la ley de una manera muy, muy fuerte y lo hacían porque lo hacían, pero había un error y es que no ocupaban la ley de la manera correcta. La entendían, la enseñaban, pero no la aplicaban. Aquí yo tengo un carro, a ver otra vez puntos, este no es bíblico, pero igual les doy puntos para café. ¿Qué carro es? ¿Es? Sí, es un Mustang. ¿De qué año? 60 y algo, sí, es lo más cercano que tenemos. Si alguien me dice el número. 500. Ah, GT500, es un GT567, le apodaron el Eleanor, ¿ok? Esos no los vas a encontrar mucho en la calle, ¿sabes por qué? Están en un garage, muy, muy bien cuidados, y pues ahí se quedan, ¿no? ¿Para qué se creó este carro? ¿Para qué se creó? Fíjense, no dijimos para ir al súper o para ir a la escuela o algo así, ¿es para qué? Para correr, ¿verdad? Y especialmente este. Pero como es un carro muy valioso, muy bonito, pues muchas personas lo tienen guardado, ¿no? Lo tienen guardado y no lo utilizan como deberían porque ni modo que se me raye, ¿verdad? Y más si tiene pintura original. Diego, ¿nos puedes hablar de esta guitarra? No nos puede. Bueno, no encontré un bajo, ¿no? Pero una guitarra de estas, Gibson, la voy a leer, no sé, 1957 LP Custom, pues es una guitarra de estas caras. ¿Te imaginas tú cuánto podría costar? No lo sé, la verdad, yo. $5,000, unos 100,000 pesos, ¿no? Entonces, depende de cuántas se hagan. Y ahí les va el que más coraje me da. Pero esta, por ejemplo, esa guitarra no se toca, por supuesto, ¿verdad? No sirve para tocarse, sirve para ponerse en el estuche y ponerla ahí en una vitrina o algo así, pero no se toca. Aunque fue hecha para tocar, no se toca. Tenemos acá
el peor de todos, ¿verdad? ¿Para qué fue creado un Hot Wheels? A ver, en primer lugar, ¿fue creado para alguien como yo? Fue creado para un niño, ¿verdad? Pero este carro que tienen acá, a ver, déjame ver si apunté el nombre, no lo apunté el nombre, pero es un Pink no sé qué, este es el carro más caro del mundo, cuesta entre 150 y $200, 200,000, perdón, 150,000 a $200,000. Impresionante, ¿verdad? Tal vez incluso cuesta más que el carro que acabamos de ver, ¿no? Pero fíjense en esto, es algo ridículo. ¿Fue creado para qué? Para que un niño yo no creo que fue creado para coleccionar, fue creado para jugar, para que un niño jugara. Pero obviamente, y no está mal coleccionarlo. Si alguien tiene la colección de Hot Wheels, adelante, ¿no? A mí me han regalado carritos y de repente mi hijo los ve y yo digo, pues, ¿qué hago, no? Para esto fue, para esto está. Todas estas cosas fueron hechas para usarse, pero interesantemente se fueron convirtiendo en algo que se mira, pero que no se toca, ¿verdad? Se tiene ahí en un lugarcito. Y sabe, hermano, muchas personas entre los fariseos pasaba, no todos, pero muchos, tomaban así la ley. La ley era algo tan sagrado, pero tan sagrado, fue hecha para leerse, para estudiarse, pero también fue hecha para cumplirse. Ellos la atesoraban, la tenían aquí y decían, no, es que esto es algo precioso y la estudiamos y hacemos todo esto, pero no la llevaban a la práctica. Como atesorar y poner en la vitrina de alguna manera los principios que Dios les enseñó, pero nunca sacarlos de ahí, ¿verdad? Y especialmente, la Biblia no tenía un propósito nada más virtual, o sea, nada más como algo fuera, ¿no? Fue hecha para desearse, para cumplirse, para obedecerse. Sin embargo, muchas veces tenemos miedo, y yo creo que eso nos pasa a nosotros también. Creo que usted y yo muchas veces tenemos dudas acerca de lo que tenemos que hacer, porque tenemos miedo de no saber si estamos siendo guiados por Dios en una decisión y tenemos miedo de equivocarnos. Hay una doctrina que se llama la predestinación, ¿no? Que habla de qué personas son elegidas para salvación, y otra que es reprobación, no todos la sostienen, cosas complicadas, ¿no? Pero algo que yo diría como la predestinación, ¿cómo la llamaremos? La predestinación cotidiana, ¿no? Que pensamos que en algún momento hay una forma de que la voluntad de Dios se cumple. Señor, tengo aquí mi cepillo de dientes, pero tengo pasta de mora azul y tengo pasta no sé, de menta. ¿Cuál tengo que escoger? ¿Cuál es tu voluntad, Señor? Y así me da una crisis y no sé qué hacer, ¿ok? ¿Creen que Dios está muy interesado en estas cosas? No, ¿verdad? Y de repente decimos, Señor, guíame por favor, una práctica no muy común, abro la Biblia y digo, le hago así, y abro ahí y pongo acá, ¿no? Y de repente digo, hijo de Abraham, hijo de tal, y digo, esta es la palabra que tú tenías para mí, Dios. No exactamente, ¿verdad? Y a veces pensamos como una manera, perdónenme, creo que es incluso supersticiosa, ¿no? ¿Quién de ustedes saldría a la calle y diría, Señor, guíame, voy a cubrirme los ojos, pero confía en que tú me vas a guiar por donde yo vaya? No funciona así, ¿ok? Y creo que muchas veces llegamos a ser, tal vez no así tan ridículos, pero le preguntamos a Dios algunas cosas. Señor, y esto puede ser importante, y ojo, ¿no? ¿Quieres que yo tenga este trabajo o no quieres que lo tenga? Yo te voy a decir algo. Dios puede estar interesado en eso, sí, pero está más interesado en algo, que le obedezcas. Señor, ¿debo ponerme pasta de mora azul o pasta de dientes de menta? La pregunta de Dios va a ser, ¿leíste hoy ya mi palabra? ¿Ya oraste el día de hoy? Eso es más importante, escoge la pasta que tú quieras. Señor, ¿debo hacer esto o debo hacer esto otro en mi vida? ¿Tengo que tomar el autobús o el metro? U otras cosas. Para los solteros, ¿tengo que casarme con esta persona o no? Ahí les va una perspectiva rara, no mía. Yo no creo en esa predestinación romántica, que es como Dios tiene específicamente esa persona para ti. Yo que puede ser que sí, pero tú no lo sabes, entonces te puedes casar con quien tú quieras, pero si hay una elección incorrecta. ¿Cómo se va a hacer esa elección incorrecta? Cuando yo no estoy obedeciendo a Dios, cuando yo no estoy siendo guiado por Dios en absolutamente todo. Pero no se trata de que de repente, mi hija a veces me pregunta, ¿no? Le pregunto, ¿con quién te vas a casar? Dice, con quien Dios me diga. Y voy a esperar a que Dios me diga. Y me pregunta, ¿tú cómo te casaste con mi mamá? ¿Dios te dijo? Y yo me puedo pensar, no es como que Dios de repente me dijo, mira, ahí está la persona específicamente y va a ser ella o algo así. Fue algo natural, fue algo que fue pasando.
Y ojo, también hay matrimonios que están luchando muy duramente y yo he escuchado esta idea de es que no te casaste con la persona correcta y por eso tu matrimonio está mal como está. Yo estoy totalmente en desacuerdo con esto. Dios puede restaurar cualquier relación, cualquier matrimonio y cualquier relación, por más tóxica o defectuosa que esté, Dios lo puede hacer. Pero tenemos esos miedos, hermanos, tenemos esos miedos de repente decir, voy a hacer esto porque no sé si sea la voluntad de Dios. Y yo te quiero decir algo, no te preocupes tanto por esto. No te preocupes por decir, voy a hacer esto si sabes que es algo que glorifica a Dios. En un momento puede llegar a tu mente, ¿debo predicar el evangelio a esta persona o no? ¿Será que Dios me está guiando a hacerlo o no? ¿Cuál es la respuesta? Ve. Oye, pero se me ocurrió a mí y de hecho, pues no sé, fue porque tomé el autobús mal. ¿Será que Dios aún así quiere que yo vaya y haga esto? Yo te digo sí. Estos hombres no se pusieron a preguntar, oigan, ¿será correcto que ahorita mientras están todos ahí en medio, Jesús está enseñando? Sería muy imprudente que de repente pues nosotros bajáramos a alguien, no, mejor vamos a esperar a que deje de enseñar, a que se vayan las multitudes y esperamos con nuestro amigo. ¿Pudo haber esperado el amigo? ¿Estaba en riesgo su vida? ¿Y por qué no fue paciente y esperó? O sus amigos, ¿no? O sus parientes o los fulanos que lo agarraron. Porque querían la bendición y la querían ya. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. A Dios no le interesa tanto que hagamos las cosas, creo yo, de la manera más, quiero tener cuidado con lo que voy a decir, ¿verdad? Pero como que de alguna manera, con paciencia y como que busquemos el lugar y, ay Señor, ¿cuándo me vas a mostrar tú lo que quieres de mí? Si tú empiezas a obedecer el día de hoy a Dios, Él te va a decir exactamente qué es lo que quiere de ti y te va a ir guiando. Pero a veces tenemos miedo. ¿Quién se ha identificado con esto? Decir, yo no sé si, ¿qué quieres tú de mí, Señor? Yo te digo algo, obedece en este momento y haz lo que sea. Si en este momento estás en un pecado, no esperes el momento en el que Dios te va a decir, no, este pecado ya deja de cometerlo, vamos a hacerlo paulatinamente. Fumar, yo no sé si alguien aquí fuma, espero que no, es algo muy dañino para la salud y por tanto pues estamos dañando el cuerpo que el Señor nos dio, ¿verdad? Entonces, si de repente hoy dices, quiero dejar de fumar, déjalo en este momento, sé como estos hombres, deja de hacerlo. Si en un momento dices, no me estoy congregando o no me gusta ir a la iglesia o voy de repente y de repente no, deja de flaquear en eso y sé radical, ve. Si ves que hay una relación tóxica en tu vida que de verdad te está dañando, córtala. Me explico. Eso es lo que Dios desea de nosotros. Y si Dios te dice, ve y predícale el evangelio a la persona que tienes en la calle, ve y hazlo. Es difícil. Pero al final eso es lo que el Señor va a ver como un acto de fe. Y ese acto de fe se puede transformar en cosas muy, muy, muy poderosas. Entonces, yo quiero hacerles esa invitación. Para cualquier cosa que nosotros de repente tengamos dudas existenciales, lo hacemos o no, pensemos en esto. Dios hace en lo invisible cosas visibles preciosas. Y un día va a restaurar todo el mundo y todas las cosas que hay en Él, a nosotros con Él. Y en ese momento vamos a poder tener algo que nadie más en la historia ha tenido, que es una relación perfecta con el Señor.